Hola, desde Bihać, en Bosnia. Con la llegada de marzo, el tiempo nos ha jugado una mala pasada, haciéndonos creer que había llegado la primavera. Después de más de una semana de días cálidos y soleados, este fin de semana volvió a nevar y las temperaturas vuelven a bajar por debajo de los 0 grados cada noche. El frío hace más urgente las necesidades de las personas a las que asistimos. La leña es una necesidad básica para soportar el frío y también para cocinar y preparar bebidas calientes. La ropa de abrigo también es esencial en estos momentos, y los guantes y los sandales son una demanda recurrente. Recientemente nos hemos quedado sin sacos de dormir para distribuir, pero todavía tenemos muchas mantas. No son tan buenas como los sacos y no dan tanto calor, pero aún así son esenciales para sobrevivir en las condiciones del invierno. El tiempo también dificulta nuestras distribuciones a los lugares donde se encuentran las personas. La nieve derretida en los caminos de tierra hace que la furgoneta se quede atascada en el barro cuando vamos a reler los depósitos de agua. También para los y para las voluntarias, trabajar en el almacén para empaquetar las bolsas de comida es muy incómodo y tenemos que administrar nuestro tiempo cuidadosamente para poder tener todo listo. Las duchas que nos proporcionaron nuestros colegas italianos del colectivo Rotte Bacanici Alto Vicentino son un invento asombroso. Hay que permiten que el agua caliente flúa en medio de un campo helado, pero permanecer mojado durante mucho tiempo después es un riesgo cuando no se tiene acceso a un refugio cálido donde el pelo pueda secarse completamente. El clima más cálido animó a algunas personas a regresar del campamento de Sarajevo, pero lo que ha aumentado el número de personas que duermen en la calle en la ciudad y sus alrededores. Obviamente, nuestras peticiones de comida, ropa y leña han aumentado como consecuencia de ello. Las personas que recogen los informes de violencia fronteriza han visto un claro aumento de los testimonios de violencia. Esto en parte se debe a nuestros métodos para estar en contacto con la gente y se muestran que ha mejorado. Hemos observado una tendencia en el uso de la violencia por parte de las autoridades croatas. Mientras que la violencia física directa parece haberse reducido ligeramente, están aumentando una técnica que llamamos conducción brusca. Las autoridades conducen durante horas con personas en la parte trasera de la furgoneta, dando volantazos, frenando del golpe y a temperaturas extremas. También hemos promovido nuestros programas de salud y higiene. En febrero iniciamos un proyecto conjunto con nuestros colegas de Ya Basta Bolonia y el Laboratorio Salud Popular para ampliar nuestro apoyo sanitario y el acceso a una atención médica adecuada a las personas en tránsito. Hemos podido seguir llegando a varias personas a tratamientos dentales profesionales, ya que la dieta y las circunstancias hacen que muchas personas tengan caries. Además, nos aseguramos de proporcionar cepillos y pastas de dientes para ayudar a prevenir futuros problemas. El año pasado, por estas fechas, el tiempo también nos enganó. Nevó en abril, causando muchos problemas a las personas que no estaban preparadas.
Mirando hacia atrás, es difícil imaginar a Biach hace un año, porque han cambiado muchas cosas. Las dos grandes casas ocupadas llevan muchos meses cerradas, pero que la gente vive en grupos más pequeños y alejados del centro de la ciudad. El año pasado, el equipo de voluntarios podía simplemente pasear por el parque para conocer las personas y recorrer testimonios de devoluciones en caliente o simplemente por charlar con ellas. Mostrar la solidaridad pasando tiempo juntos se complica aún más con algunos casos positivos de COVID en algunos de los grupos a los que apoyamos. Aunque el número de personas en tránsito sigue siendo menor que en meses anteriores, estamos estudiando la planificación futura. Uno de los proyectos en que estamos trabajando es la búsqueda de nuevas ubicaciones donde poder instalar instalaciones para garantizar el acceso a agua potable, segura y limpia, especialmente para las personas que han sido víctimas de una devolución en caliente y tienen una necesidad urgente. Después de decidir cuáles pueden ser lugares adecuados, hablaremos con los amigos que han sufrido numerosas devoluciones en caliente para garantizar que pueden ser los mejores lugares. Hola, me llamo Miguel Fernández, soy de Pontevedra y estoy haciendo voluntariado con No Name Kitchen en Bosnia, en la zona fronteriza con Croacia, en una localidad que se llama Velika Kladuša. Para este podcast, la idea que pretendo reflejar sería mi experiencia durante el primer día en Velika Kladuša, ya que acabo de llegar a esta zona y todo es nuevo para mí. La realidad en una frontera siempre es poliédrica y compleja, y más a las puertas de la Unión Europea, la tierra prometida para miles de individuos y familias que esperan a sus puertas a que llegue su oportunidad. Seguramente me lleva un tiempo cobrar conciencia de todo lo que está pasando en este cuello de botella del tránsito de personas que es la frontera entre Bosnia y Croacia. Sin embargo, después de un solo día en Velika Kladuša, hay algo de lo que uno no tarda en darse cuenta, y es el gran drama humano que viven las personas que intentan llegar hasta aquí, desde aquí, a algún país de la Unión Europea. Actualmente son varios los cientos de personas que malviven en unas condiciones deplorables en este pequeño rincón del país. Es difícil imaginarse lo que estos seres humanos experimentan. Parece que los astros se hayan alineado para que todo lo que puede salir mal, salga mal. Una y otra vez. Hablando con ellas se hace doloroso pensar en las difíciles condiciones en las que viven, especialmente en invierno, y cómo la violencia de la policía de fronteras y la indiferencia de algunas personas castiga su cuerpo y su alma. Somos conscientes de lo terrible que es la realidad que sufren diariamente miles de personas en las fronteras de la Unión Europea y la resiliencia que tienen todas estas personas en movimiento, y también de que nuestra presencia es un simple gesto de apoyo en su periplo. En mi primer día con ellos he podido ser testigo de una pequeña muestra de todo lo que esta ONG puede hacer por ellos. Os voy a hablar de la Pizza Party y de la distribución de ropa y calzado. La Pizza Party. Debido a la inexistencia de vías legales y seguras que les permitan migrar con dignidad y comenzar nuevas vidas cerca de sus familiares en Europa, muchas personas se ven forzadas a vivir escondidas sin el contacto con seres queridos y familiares. Así durante largos periodos, que perfectamente pueden ser años. La Pizza Party es un evento en el que se busca romper esta realidad, intentando que durante unas horas puedan olvidarse de sus penalidades, mientras comparten unas pizzas y unos vasos de té con voluntarios y otras personas en tránsito. Comer unas pizzas calientes y charlar desenfadadamente durante un rato son dos cosas sencillas, y en un sitio como este uno aprende a darles el valor real que tienen,
porque hay gente para la que esto es un auténtico lujo. La distribución. La mayoría de las personas en movimiento intenta lo que ellos llaman el game, que sería el intento de cruzar la frontera hacia la Unión Europea a pie, cruzando bosques y peligrosos ríos, ya que debido a la carencia de vías legales y seguras para hacerlo es el único medio del que disponen. En la mayor parte de los casos la policía los detiene, les da palizas, les roba los pasaportes y el dinero, les rompe los móviles, les quita las tiendas y los sacos de dormir, les rompe el calzado y los deporta, claro. Con esta actitud violenta, la policía parece quererles decir: ¿has entendido el mensaje? No debes venir por aquí. Descalzos y malheridos conseguirán a duras penas llegar a sus escondites. Y cada vez que eso sucede, en No Name Kitchen les volvemos a dar calzado y ropa para que puedan volver a sentirse personas. Se necesita muy buena ropa y calzado para sobrevivir al invierno aquí, y nosotros se los proporcionamos. Muchas gracias, hasta luego. Hola a todos, mi nombre es Lucrecia Cisneros Rincón y soy voluntaria en No Name Kitchen en Šid, Serbia. Hoy paso por aquí para contarles que nuestro equipo de voluntarios aprovechó su día libre para ir a la exposición fotográfica Unsettled del WordPress Photo en Nova Sid. La exposición fotográfica mostraba las diferentes situaciones que migrantes y refugiados viven en distintas partes del mundo, en una recolección de imágenes de los últimos 22 años. Había fotografías de personas dejando sus hogares luego que fueron incendiados, o de personas viviendo en junglas y desiertos, o incluso personas intentando cruzar las fronteras. Pero también había una imagen de una madre con su hija siendo deportadas. Como voluntarios en Šid somos una pequeña parte del viaje de muchos desplazados y personas en tránsito, y podemos ayudar momentáneamente a hacer su viaje más sencillo. Pero no conocemos el inicio de su viaje, ni los percances que han vivido antes, ni los sueños que mantienen después, cuando salen de aquí y continúan. Algunas fotos también reflejaban el entorno y sociedades que los rodean mientras se están desplazando. Y esto es algo que nosotros sí hemos podido vivir aquí en Šid. Por supuesto, no son todos los locales, porque tenemos amigos en el pueblo que nos apoyan a diario. Pero recientemente algunas personas han estado intentando evitar que podamos ir a las distribuciones. La semana pasada, en 2 ocasiones, los cauchos de nuestra furgoneta fueron acuchillados y también nos robaron la placa del coche. En Serbia es ilegal circular sin placa, por lo que estamos seguros que han sido intentos para que no podamos continuar con nuestras actividades. De hecho, no es la primera vez que nos pasa. El año pasado se robaron la placa de la furgoneta de una de las voluntarias. Afortunadamente hemos podido ir solucionando y nuestras actividades han continuado. Nuestro compromiso y motivación sigue intacta y cada día hacemos lo mejor que podemos para llevar alimentos, ropa de abrigo, zapatos, electricidad y duchas a las personas en tránsito en Šid. Hola, soy Lu, de No Name Kitchen desde Ceuta. Hoy os voy a hablar de la situación que están viviendo las personas que a día de hoy viven en las naves del Tarajal. Las naves de Tarajal son naves de mercancía que se habilitaron como recurso residencial tras la entrada de miles de personas a Ceuta el pasado mes de mayo. Hoy en día siguen abiertas y viven alrededor de 100 personas, la mayoría de origen marroquí y algunos ceutíes con carencias residenciales. Se anunció a lo largo de la primera semana de febrero que las naves de Tarajal iban a ser cerradas el día 15 de febrero. Desde el 15 de febrero hasta hoy, la ciudad autónoma no ha cerrado las naves. A pesar de un gran interés por parte de los habitantes de saber por el futuro del lugar, tanto como un escrito de solicitud de información a la presidencia por parte de las entidades Mahacum, Elin y No Name Kitchen, ha faltado toda la comunicación al respecto. Cruz Roja volvió a confirmar que se van a cerrar las naves, pero la fecha se podrá posponer. Esto mientras que falta toda la información confirmada y se deja a las personas habitantes en la incertidumbre respecto a su futuro. El día 28 de febrero, 2 compañeras de No Name Kitchen se acercaron a las naves para ver un poco la situación. Personas residentes nos contaron que habían recibido una visita de presidencia en la que ofrecían alternativa habitacional a las personas ceutíes que residen en las naves, no así para las personas de origen marroquí. Sigue sin estar confirmado el día del cierre del recurso, pero nos comentan que se pospone para finales de marzo. Recordemos que en los últimos meses centenares de personas han estado durmiendo en naves de mercancía,
siendo esta una respuesta de emergencia y considerándose como tal hasta 9 meses después. Las condiciones no han sido las más óptimas en ningún momento. Nadie elige voluntariamente vivir en un albergue. Viéndose en esta situación, se incrementa el malestar cuando, además, se les dice que van a dejar de tener un techo, estando aún en invierno y sin alternativa alguna. El cierre se comunicó en un principio al personal de Cruz Roja, quien lleva su gestión en la actualidad. Posteriormente, a las personas residentes, alrededor de 100 personas entre ceutíes y personas en movimiento. Y, por último, a la población civil a través de medios de comunicación como Ceuta Actualidad, Ceuta al Día o El Faro de Ceuta, entre otros. Mientras que se ha lanzado un mensaje de tranquilidad hacia una parte de las residentes autóctonas, la mayoría de los jóvenes tienen un miedo claro y fundamentado por quedarse en situación de calle. El grueso de personas que residían temporalmente en las naves ya no están en las mismas, bien por haberse trasladado a terreno peninsular o bien por haber sido devueltos a su país de origen. Igualmente, como ya se ha denunciado con anterioridad, es importante recordar que el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, CETI, se posibilita el acceso en función de la nacionalidad, negándoselo a las personas marroquíes que han llegado a la ciudad de forma irregular por vía marítima o terrestre. Muchos de los jóvenes que se encuentran en las naves acaban de cumplir 18 años. Quienes se encontraban en centros de menores, tras cumplir la mayoría de edad, fueron trasladados sin información alguna sobre su tutela o situación administrativa. Ante esta incertidumbre, la población de las naves se ha organizado en este último mes para luchar por su derecho a tener un espacio digno en el que habitar y para recordar a las instituciones públicas su obligación de garantizarles este derecho. No se reclama caridad, no se quiere beneficencia. Desde las diferentes asociaciones y entidades nos sumamos a la queja y lucha de los compañeros que se están manifestando por sus derechos. Pedimos que se busque una alternativa, siendo el ingreso en el CETI la alternativa más adecuada.